10 años de prisión. Esas palabras retumbaron en mis oídos como si fueran un eco interminable en la sala helada del tribunal. Sentí mis manos clavadas en mi regazo, las uñas hundiéndose en la piel, mientras la voz del juez, monótona y firme, sellaba el destino de mi hija. Clara estaba allí, a mi derecha, sentada en el banquillo de los acusados, inmóvil, con la barbilla erguida y los hombros tensos, como si hubiera estado esperando ese veredicto desde hacía mucho tiempo. No lloró, no protestó, no se derrumbó. Solo miraba al frente con una frialdad que me partía el alma. La luz blanca que caía desde lo alto hacía que la madera pulida del estrado brillara de manera cruel, casi quirúrgica, como si cada rincón de la sala estuviera diseñado para exhibir la culpa y desnudar la vergüenza. Escuchaba el murmullo de las páginas que un funcionario pasaba con desgana, el roce de las botas del alguacil cambiando de postura, pero todo me llegaba amortiguado, lejano, como si yo estuviera atrapada bajo el agua. Cuando el juez golpeó el mazo, un silencio tenso recorrió la sala. Se escuchó el sollozo contenido de una mujer en el fondo y un murmullo de incredulidad que se apagó de inmediato. Yo quise gritar, quise levantarme y abrazar a mi hija, arrancarla de esas esposas que ya brillaban en sus muñecas. Pero no pude moverme. Estaba clavada en el banco, convertida en espectadora de mi propio fracaso como madre. Clara se levantó despacio cuando el alguacil se acercó a escoltarla hacia la salida. Y fue entonces, justo en el instante en que giró la cabeza hacia mí, que recibí el golpe más brutal de todos. Sus ojos no buscaban consuelo ni amor. Solo me lanzaban una acusación tan afilada que me cortó la respiración. Con un hilo de voz que apenas se distinguía entre el barullo, la escuché decir: «Esto es tu culpa, mamá». Esas palabras fueron más duras que cualquier condena. Más devastadoras que la idea de verla en una celda durante una década. Porque en su mirada, en ese destello de rencor y de dolor, entendí que no solo la justicia me estaba señalando, sino también la persona a la que más había amado en este mundo. El sonido de la puerta metálica cerrándose tras ella dejó en el aire un vacío insoportable, un silencio más pesado que el veredicto mismo. Yo seguía sentada, esperando despertar de una pesadilla. Pero el frío en mis dedos y el ardor en mi garganta me recordaban que era real. Que había fallado. Me repetía que lo había hecho todo bien. Trabajar, mantener un techo, enseñarle la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. ¿En qué momento se me había escapado de las manos? ¿El día en que su padre nos abandonó? ¿O mucho antes? No lo sabía. Lo único cierto era que allí, en esa sala iluminada con luz implacable, comprendí que mi vida había tomado un rumbo sin retorno. Y mientras el eco del mazo aún resonaba en mi cabeza, una pregunta quemaba dentro de mí con más fuerza que el propio dolor. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Para entender cómo había llegado a ese banco del tribunal, con la sentencia de mi hija clavada en el corazón, tenía que regresar en mis recuerdos a A Coruña, a la costa donde crecí. El olor a salitre y a madera húmeda era el telón de fondo de mi infancia, un perfume áspero que se metía en la ropa, en el cabello, en cada rincón de la casa. Desde la ventana del piso antiguo donde vivíamos, podía ver el Atlántico encrespado, golpeando las rocas con una fuerza que parecía infinita. Y allí, en ese paisaje que no perdonaba la debilidad, aprendí lo que significaba resistir. Mi madre, doña Carmen, era el reflejo de esa misma fuerza. Pequeña de estatura pero inmensa en carácter, llevaba la vida sobre los hombros con una dignidad que imponía respeto. Fue ella quien me enseñó a reparar un grifo que goteaba, a lijar una puerta hinchada por la humedad, a no retroceder cuando alguien intentaba menospreciarme. En esta vida, Laura, nadie te va a regalar nada. Tendrás que pelearlo todo, me repetía mientras colgaba la ropa en un patio que siempre olía a sal y jabón. Su voz era como el vaivén de las olas, constante, firme, imposible de ignorar. Yo la admiraba, aunque en mi interior anhelaba algo distinto. Mientras ella encontraba sentido en cada rutina de ese hogar ajado, yo soñaba con escapar, con descubrir un mundo que no se midiera por la marea ni por la dureza del viento del norte. Nuestra casa era vieja, con la pintura blanca descascarada y un balcón de hierro que se oxidaba cada invierno. El columpio de la entrada chirriaba con cada ráfaga, un sonido que de niña me parecía eterno, como si siempre me estuviera recordando que el tiempo avanzaba aunque yo me quedara quieta. Allí pasé tardes enteras, leyendo a escondidas o simplemente mirando cómo el cielo gris se fundía con el mar. Cuando cumplí los 18, me marché a Madrid convencida de que mi vida comenzaría allí. La universidad, los planes, la promesa de un futuro distinto.
Dejé atrás a doña Carmen con la certeza arrogante de la juventud, la idea de que siempre estaría allí, esperándome, sólida como una roca en la costa. No sabía que al alejarme de esa fortaleza, también me alejaba de la única brújula que podría haberme salvado del naufragio que vendría después. Madrid me recibió con un frío distinto al de Galicia. Allí el viento no traía olor a sal ni el rugido constante del mar, sino un aire seco que cortaba las mejillas y hacía brillar las luces de la ciudad como si fueran joyas suspendidas en la noche. Una de esas tardes de invierno, cuando las farolas se encendían temprano y la gente buscaba refugio en los cafés humeantes, decidí acercarme a la pista de patinaje que habían montado en la Plaza de Colón. La escena parecía sacada de una postal navideña, cadenas de luces colgadas en el aire, música tenue saliendo de altavoces escondidos y el sonido metálico de las cuchillas rozando el hielo. Mis botas crujían contra la escarcha mientras ajustaba los cordones de los patines, intentando que el frío no se colara en mis huesos. Quería distraerme de los exámenes, de la soledad de un piso compartido con desconocidas, de esa sensación de estar flotando en una ciudad demasiado grande para mí. Fue allí donde lo vi por primera vez. Alejandro Martín. Apoyado contra la barandilla, con un vaso de cartón humeante en la mano, observaba el ir y venir de los patinadores con una media sonrisa. Sus ojos seguían a un niño que acababa de caerse, y en su gesto había algo cálido, una humanidad sencilla que contrastaba con la indiferencia del resto. No parecía el tipo de hombre que cambiaría el rumbo de mi vida, pero quizá nadie lo parece en el inicio. Me lancé al hielo, tambaleándome al principio, hasta que encontré un ritmo torpe pero constante. Fue en la segunda vuelta cuando noté que alguien me seguía al compás. Giré la cabeza y allí estaba él, deslizándose con una seguridad envidiable. «Patinas rápido», me dijo con una voz grave y cercana que rompió el murmullo del ambiente. Yo respondí entre risas nerviosas: «Estoy intentando no congelarme». Su carcajada quedó suspendida en el aire helado. Se presentó: Alejandro Martín. Yo dudé un instante antes de soltar mi nombre, como si decirlo en voz alta sellara un pacto. Seguimos dando vueltas, hablando de libros, de profesores insoportables, de cómo la ciudad parecía más amable de noche. Entre un tropiezo y un giro torpe, su mano atrapó la mía. Era firme, cálida, y no me soltó hasta que las luces empezaron a apagarse. Después fuimos a una cafetería cercana. El vaho empañaba los cristales, y el aroma de café y pan recién horneado nos envolvía como un refugio. Allí, con los abrigos colgados en las sillas y el reloj marcando el cierre, reímos como si nos conociéramos de toda la vida. Al despedirnos, su aliento dibujaba nubes en el aire helado cuando me preguntó: «¿La misma hora, la próxima semana?». Yo sonreí. Quizá. No lo sabía entonces, pero aquella noche no era el comienzo de un cuento de hadas. Era la primera página de una historia que, con el tiempo, se convertiría en mi mayor tormenta. El calendario marcaba finales de octubre, cuando la certeza se impuso sobre la duda. 2 semanas de retraso, un mareo extraño en medio de una clase, y finalmente el test que sostenía entre mis manos temblorosas en el pequeño baño del piso. 2 líneas rosas. Claras, inconfundibles. Me quedé inmóvil, con el zumbido del ventilador sobre mi cabeza y el corazón latiendo como si quisiera escapar del pecho. Por un instante, imaginé cómo sería decirlo en una cena tranquila, ver su rostro iluminarse, tal vez hasta lágrimas de emoción. Quise creer que Alejandro compartiría conmigo esa esperanza. Guardé el secreto un día entero, como si fuera un tesoro delicado. Ensayé las palabras frente al espejo, dudando entre susurrarlas o reírlas con nerviosismo. Pero cuando finalmente me decidí, la escena fue todo lo contrario a lo que había soñado. Alejandro acababa de llegar del trabajo, con la corbata floja y la mirada cansada. Le serví un café y, con la voz apenas audible, le dije: «Alejandro, estoy embarazada». El gesto se le congeló en la cara. El café quedó suspendido a medio camino de sus labios. «¿Qué has dicho?». Yo tragué saliva, repitiendo: «Vamos a tener un hijo». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. Después, se reclinó en la silla, cruzando los brazos con frialdad. «Hablamos de esperar, Laura. No era el plan. No estoy listo». Sus palabras me golpearon como agua helada. Intenté sonreír, convencerlo, recordar los sueños que alguna vez habíamos compartido: viajar, mudarnos,
formar una familia algún día. Sé que es antes de lo que imaginamos, pero podemos. No, me interrumpió con un filo en la voz que jamás le había escuchado. Esto lo cambia todo. No estoy preparado para ser padre. Y tú tampoco. La discusión se extendió durante días, cada vez más distante, más glacial. Empezó a llegar tarde, a esquivar mi mirada, a hablar solo de gastos, de obstáculos, de lo que perdería. Y una noche, al entrar en casa, encontré una maleta medio hecha junto a la puerta. Deberías volver con tu madre en Galicia. Allí estarás mejor. Podrás pensar con calma. ¿Pensar en qué? En cómo criar a mi hija sin ti, pregunté con la voz rota. Él suspiró, como si yo fuera la que no entendía. Laura, no puedo hacer esto ahora. Lo siento. Una disculpa seca, sin calor, como un sello en una carta que ya estaba cerrada. Al amanecer, empaqué mis cosas en silencio. Afuera llovía, las gotas resbalaban por los cristales como si el cielo llorara lo que yo no podía. No miré atrás al salir del edificio, temía ver su silueta tras la ventana, o peor aún, no verla. El viaje en autobús hacia Coruña fue largo y gris. A través del cristal empañado, la tierra se deslizaba como una película ajena. Volvía a casa, sí, pero no como la muchacha que había partido con sueños. Regresaba con un vacío en el pecho, con una vida creciendo en mi interior, y con la certeza amarga de haber sido abandonada en el momento más frágil de mi existencia. Clara llegó al mundo una mañana fresca de abril, en el hospital materno de A Coruña. Recuerdo el olor penetrante a desinfectante, el brillo metálico de los instrumentos, y el dolor que me atravesaba en oleadas, como si mi cuerpo entero fuera mar abierto golpeando contra las rocas. Entre gritos y jadeos, el llanto de mi hija irrumpió en la sala con una fuerza que me desgarró y al mismo tiempo me devolvió la vida. Yo estaba exhausta, con la frente perlada de sudor, incapaz de sostenerla de inmediato. Y entonces fueron los brazos firmes de doña Carmen los que la recibieron primero. Mi madre la acunó con la misma seguridad con la que tantas veces me había levantado a mí después de una caída. «Es perfecta», susurró, con una ternura que pocas veces dejaba asomar en su rostro curtido por la vida. Yo la miraba desde la camilla, con lágrimas que no sabía si eran de dolor, de miedo o de gratitud. En ese instante creí que todo podía recomponerse, que aquel pedacito de vida nos devolvería la ilusión. La rutina se impuso pronto. Por las mañanas yo trabajaba en una cafetería frente al puerto, sirviendo cafés aguados a marineros madrugadores y turistas despistados. El aire estaba impregnado de sal y humo de tabaco, y a menudo regresaba a casa con las manos oliendo a pan tostado y a monedas húmedas. Mientras tanto, doña Carmen cuidaba de Clara, meciéndola en el sillón del salón o paseándola por las calles empedradas del barrio. Al regresar, solía encontrarlas juntas, la niña dormida contra el pecho de mi madre, los dedos diminutos enredados en la lana áspera de su jersey. Yo me quedaba observándolas en silencio, con un nudo en la garganta. La gratitud por la ayuda se mezclaba con un pinchazo incómodo, la sensación de que, poco a poco, Clara encontraba en su abuela un refugio que yo no era capaz de darle. Con el tiempo, aquella percepción se volvió más clara. Cuando Clara lloraba, a menudo se calmaba antes en los brazos de doña Carmen que en los míos. Si se caía en la calle, corría a refugiarse en la falda de su abuela antes que buscar mi consuelo. Yo trataba de convencerme de que eso era bueno, de que lo importante era que estuviera rodeada de amor. Pero en las noches de insomnio, cuando el murmullo del mar atravesaba las ventanas, me asaltaba la duda. ¿Me vería algún día como el pilar de su vida o siempre sería, en su corazón, una madre en segundo plano? El tiempo pasó deprisa y antes de que pudiera asimilarlo, Clara ya corría con su mochila por las calles empedradas rumbo al colegio. La veía desaparecer entre otros niños, su cabello castaño brillando bajo el sol de Galicia, y sentía una mezcla de orgullo y temor. Era mi hija, la razón por la que había seguido adelante cuando todo parecía perdido. Pero también era una niña marcada por ausencias, y yo temía que esas ausencias terminaran pesando más que mi amor. Al principio todo parecía normal. Clara era alegre, curiosa, tenía facilidad para hacer amigos. Sin embargo, pronto comencé a notar pequeños gestos que me inquietaban. Volvía a casa hablando con entusiasmo de compañeros que yo no conocía, imitaba expresiones que no eran propias de su edad, pedía cosas que sabía que no podía darle. Yo intentaba mantener reglas simples.
La cena antes del postre, la tarea hecha antes de jugar, horarios de descanso. Normas básicas, pensaba yo, para darle estructura. Pero entonces llegaban los choques. Una tarde entré en la cocina y la encontré sentada a la mesa, devorando galletas antes de cenar. «Clara, ya sabes que los dulces son después», le dije en tono suave pero firme. Ella, con las manos manchadas de migas, me respondió con naturalidad. La abuela dijo que no pasa nada. Doña Carmen, que lavaba los platos en el fregadero, apenas giró la cabeza. «Tenía hambre, Laura. No lo dramatices». Yo apreté los labios, conteniendo la réplica. No se trataba de la galleta, sino de lo que significaba. Mis reglas eran opcionales, siempre sujetas a la aprobación de mi madre. Esa dinámica comenzó a repetirse. Yo intentaba corregir a Clara y ella replicaba: «La abuela me deja, la abuela dice que no importa». Era como si mi autoridad estuviera hecha de papel, siempre a punto de deshacerse con una palabra de doña Carmen. Y aunque sabía que su intención no era dañarme, la consecuencia era devastadora. Clara empezaba a mirarme más como una hermana molesta que como la figura que debía guiarla. Las discusiones se volvieron parte de la rutina. Yo pedía que hiciera su lectura del colegio, y ella contestaba: «Estoy cansada, la abuela dice que puedo descansar». Yo la mandaba a la cama temprano, y al rato la encontraba en el salón, acurrucada junto a doña Carmen, viendo la televisión hasta tarde. De noche, tumbada en mi habitación, escuchaba el crujido del mar contra las rocas y el rumor del viento en las persianas. Me invadía un presentimiento oscuro, como una ola que se acercaba lentamente. No era solo la rebeldía normal de una niña, había algo más profundo, una distancia que se estaba abriendo entre nosotras. Una grieta pequeña, sí, pero que yo intuía podía convertirse en un abismo. Y esa intuición me helaba la sangre más que cualquier tormenta de invierno en la costa gallega. Los años pasaron con la velocidad de un relámpago y de pronto, Clara tenía 15. Su belleza comenzaba a despuntar de una manera que me desconcertaba. Ojos avellana, mirada desafiante, un aire de libertad que parecía empujarla siempre más allá de las calles tranquilas de A Coruña. Pero con esa transformación llegó también un filo peligroso, una rebeldía que no se limitaba a pequeñas discusiones. Era un muro, cada día más alto, que se levantaba entre nosotras. Al principio fueron los retrasos. Llegaba tarde a casa, inventando excusas vagas. Después, las calificaciones que caían en picado, los cuadernos olvidados, las horas pasadas en compañía de muchachos que yo apenas conocía. Me bastó verla una noche, apoyada contra un coche destartalado frente al instituto, para sentir cómo se me helaba la sangre. A su lado estaba él, Rubén Castro. Rubén era mayor que ella, 19 o quizá 20 años, con una sonrisa torcida y un cigarrillo siempre colgando de los labios. No tenía trabajo estable, pasaba los días merodeando por los bares del puerto y las noches con amigos de aspecto turbio. La primera vez que vi a Clara subir a su camioneta vieja, sentí un golpe seco en el pecho. «¿Quién es Rubén?», le pregunté esa misma noche, intentando sonar calmada. Ella ni se inmutó. «Un amigo». «Es demasiado mayor para ti». «¿Y qué? Tú no sabes nada de él». Su risa fue áspera, como una bofetada. A partir de ahí, todo se volvió un campo de batalla. Yo intentaba poner límites, quitarle el móvil, castigarla sin salir. Ella respondía con gritos, portazos, insultos apenas contenidos. Una noche, cerca de la medianoche, entró en casa con olor a tabaco y alcohol en la ropa. Le cerré el paso en el pasillo. «¿Dónde estabas?», exigí, con la voz quebrada por la rabia y el miedo. «Fuera». «Con Rubén. Tienes 15 años, Clara. Esto no puede seguir». Sus ojos se encendieron de furia. «Deja de controlarme, no eres nada. La abuela me cuida más que tú». Esas palabras me desgarraron. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. Doña Carmen, desde el salón, guardó silencio. No dijo nada, como tantas otras veces. Y ese silencio, esa ausencia de respaldo, me hundió aún más. La mañana siguiente, Clara ya no estaba. Su cama deshecha, el armario medio vacío, la ventana entreabierta dejando entrar el olor salobre del mar. Salí corriendo por las calles, preguntando en las casas de amigas, en el muelle,
en los bares donde sospechaba que podía estar. Nadie sabía nada. Llamé a la policía, a los hospitales, recorrí la ciudad con una desesperación que me devoraba por dentro. Cada llamada que sonaba en el teléfono me hacía temblar, cada golpe en la puerta era un cuchillo de angustia. Las noches se volvieron eternas, con mi cuerpo agotado y la mente ardiendo en imágenes de Clara perdida, en peligro, irreconocible. Sabía que algo terrible se avecinaba, que la corriente que la arrastraba era demasiado fuerte para detenerla yo sola. Y por primera vez en mi vida, tuve la certeza de que estaba a punto de perderla para siempre. El trabajo en la cafetería se había vuelto una rutina pesada, pero un día la encargada insistió en que asistiera a una capacitación en Vigo. No quería ir. La sola idea de dejar a mi madre y seguir aparentando normalidad cuando mi vida se estaba desmoronando me parecía insoportable. Sin embargo, acepté. Quizás porque, en el fondo, necesitaba alejarme de A Coruña aunque fuera por unas horas. El hotel donde se celebraba la formación quedaba frente al puerto deportivo. Desde mi habitación podía ver las velas de los barcos balanceándose suavemente bajo la lluvia fina que parecía eterna en Galicia. Fue en una pausa del segundo día, mientras esperaba un café aguado en la mesa de descanso, cuando lo conocí. Víctor Salgado. Canoso en las sienes, mirada clara y una sonrisa tranquila que no buscaba impresionar. Parece que esta máquina solo sirve agua caliente disfrazada de café, bromeó al servirme un vaso. Yo solté una risa que me sorprendió a mí misma. Hacía meses que no reía de verdad. Él me contó que era dueño de una librería en el casco viejo de Vigo, un negocio heredado de su padre. Hablaba con calma, sin adornos, como alguien que había aprendido a escuchar más que a hablar. Terminamos compartiendo la mesa durante la siguiente sesión y luego el almuerzo. Para el tercer día ya lo buscaba entre la multitud de asistentes. Me hacía sentir vista, no juzgada. Con él, el peso que llevaba en el pecho parecía más liviano. Cuando nos despedimos, me dijo, si algún día pasas por Vigo, pasa por la librería. Te prometo un café mejor que este. Lo hice. La semana siguiente, en mi día libre, conduje hasta allí. La librería era estrecha y luminosa, impregnada de olor a papel y a madera. Víctor estaba detrás del mostrador, ordenando una pila de novelas. Al verme, sonrió como si hubiera estado esperándome. Desde entonces, los encuentros se volvieron frecuentes. Caminatas por el puerto, tazas de té después del cierre, conversaciones largas donde le conté lo que me dolía hablar en voz alta. Clara, su rebeldía, mi miedo de perderla. Él escuchaba sin interrumpir, y un día me dijo, ¿me permitirías conocerla? No para sermonearla, solo hablar. Dudé. Clara apenas me toleraba. ¿Cómo reaccionaría ante un desconocido? Pero algo en su tono me convenció. 2 semanas más tarde, conseguí que aceptara, quizás por aburrimiento más que por interés. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre Vigo y A Coruña. Yo llegué antes, con el corazón golpeando mi pecho. Cuando Clara apareció, capucha puesta, mirada cerrada, sentí que todo podía salir mal. Clara, este es Víctor, le dije. Él la saludó con naturalidad. He oído mucho sobre ti. Al principio ella apenas respondió con monosílabos, pero poco a poco, ante las preguntas suaves de Víctor, fue alargando las frases. Yo me quedé en silencio, observando esa chispa frágil de comunicación. No era un milagro, pero sí un respiro. Y en aquel instante, por primera vez en mucho tiempo, me atreví a pensar que todavía quedaba una posibilidad de recuperar a mi hija. La llamada llegó pasadas las 12 de la noche, cuando yo luchaba contra el sueño en el sofá, con la televisión encendida solo para llenar el silencio. El timbre del teléfono retumbó en la casa como un disparo. Contesté de inmediato, con el corazón encogido, y la voz al otro lado no tardó en confirmar mis peores miedos. «¿Señora Fernández?» Habla el oficial Ramírez de la policía local de Vigo. Su hija está bajo custodia. Me quedé muda, como si me hubieran arrancado el aire. Clara, está bien, logré balbucear. Está ilesa, pero fue detenida por posesión con intención de tráfico. Necesita venir de inmediato. Las palabras se me incrustaron en la cabeza con un peso insoportable. Tráfico. Mi niña de 15 años, mi hija rebelde, enredada en algo que podía destruirle la vida para siempre.
Cogí las llaves con manos temblorosas y conduje hasta Vigo bajo una lluvia torrencial que golpeaba el parabrisas como si quisiera borrarme el camino. La comisaría olía a café rancio y a paredes húmedas. Un agente me guió hasta una sala de entrevistas iluminada por tubos fluorescentes que zumbaban sin descanso. Allí estaba ella, sentada frente a una mesa metálica, con los brazos cruzados, la capucha echada hacia atrás y los ojos más oscuros de lo que nunca recordaba haber visto. Era clara, pero endurecida, como si hubiera envejecido en pocas semanas. Me acerqué, con la voz rota. «Clara, ¿qué has hecho?» Ella soltó una risa breve, cortante. «No finjas, mamá. Tú sabes que esto es culpa tuya». «¿De qué hablas?» «He hecho todo lo posible para cuidarte. Para controlarme, querrás decir. Me moldeaste a tu manera, y ahora mírame». Sus ojos me atravesaron como cuchillas. «Soy tu error». Ese «soy tu error» me partió por dentro más que cualquier sentencia judicial. Intenté tocarle la mano, pero ella se retiró de golpe, erigiendo un muro invisible entre las dos. En la puerta, el oficial Ramírez aclaró con frialdad: «La cantidad incautada es grave. Hablamos de un proceso serio. La fiscalía pedirá años». Me quedé helada. Años. Una vida entera perdida en pasillos de cemento y barrotes oxidados. Miré a mi hija, buscando en su rostro algún rastro de la niña que solía dormirse en mi regazo, pero solo encontré rabia y un desprecio doloroso. «Clara, por favor, yo estoy contigo. No me llames así. No soy tu niña. No quiero tu compasión ni la de ese librero que intenta salvarme». Su voz salió gélida, desprovista de todo afecto. El silencio que siguió fue asfixiante, roto solo por el zumbido de la luz sobre nuestras cabezas. Yo quise decirle que la amaba, que nunca iba a rendirme, pero las palabras se sintieron inútiles, demasiado pequeñas frente al abismo que nos separaba. Cuando el agente volvió para llevársela, Clara se levantó sin mirarme. Y antes de cruzar la puerta, murmuró, apenas audible, pero suficiente para destrozarme: «Esto, mamá, todo esto, es por ti». Me quedé sola en aquella sala fría, con las paredes cerrándose a mi alrededor, sabiendo que ese instante marcaría para siempre el punto más bajo de mi vida y de la suya. Al principio fueron excusas leves: una cena cancelada, un paseo aplazado porque decía sentirse cansado. Víctor siempre había tenido una energía tranquila pero firme, y aquel cansancio repentino no parecía encajar con él. «Será la edad», murmuró sonriendo cuando yo le insistía en que fuera al médico. Pero en sus ojos había un velo que no lograba disimular. La verdad salió a la luz una tarde en su librería. Lo encontré doblado sobre el mostrador, la mano aferrada al estómago, la respiración entrecortada. Lo llevé casi a rastras al hospital de Vigo, con el corazón latiéndome en las sienes como un martillo. Los análisis y las pruebas no dejaron lugar a dudas: cáncer de páncreas en fase avanzada. El médico pronunció las palabras con tono profesional, pero a mí me cayeron como piedras. Todo mi mundo, que ya se tambaleaba por Clara, se agrietaba aún más con esa sentencia invisible. Víctor, sin embargo, lo aceptó con la calma de quien sabe que luchar contra la marea no cambia el destino. «Aún tengo tiempo para leer un par de buenos libros más», me dijo con una sonrisa débil, intentando aliviarme. Yo pasé los meses siguientes a su lado, en consultas, en pasillos de hospital, en las noches interminables donde el dolor le robaba el sueño. Lo cuidé con la misma entrega con la que había cuidado a Clara de pequeña, con el miedo constante de saber que cada gesto cotidiano podía ser el último. Y, aun en su fragilidad, él encontraba fuerzas para hablarme de esperanza. «No abandones a tu hija. Un día necesitarás saber que sigues esperándola». La enfermedad avanzó más rápido de lo que ninguno de los dos quería admitir. A finales de primavera, la voz de Víctor apenas era un susurro, y su cuerpo, un reflejo pálido de lo que había sido. Estuve con él hasta el último aliento, sosteniéndole la mano mientras la respiración se volvía más espaciada, hasta que se detuvo. El silencio que siguió me partió en dos. El funeral fue íntimo, en una pequeña iglesia de A Coruña, con las velas proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra. Pocas personas, apenas algunos vecinos, y yo, rota en el primer banco. Cuando regresé a casa, encontré entre sus cosas un sobre con mi nombre escrito en su letra firme.
Lo abrí con las manos temblorosas. Laura, si lees esto, es porque ya no puedo seguir cumpliendo mi promesa en persona. No dejes que el enojo de Clara sea lo último entre ustedes. Ella está perdida, pero aún puede volver. He dejado lo poco que tengo para ayudarla en su camino, si decide cambiar. Confío en que sabrás cuándo usarlo. Víctor. Las lágrimas cayeron sobre el papel hasta emborronar la tinta. Y en ese momento supe que, aunque lo había perdido a él, aún me quedaba una batalla pendiente. No abandonar a mi hija, incluso cuando ella juraba que yo era su error. 2 semanas después del funeral de Víctor, recibí una llamada inesperada desde la prisión de Vigo. Me informaron que a Clara le habían concedido un permiso extraordinario para asistir al sepelio. La noticia me sacudió. No sabía si alegrarme porque podría verla o temer que aquel encuentro reabriera heridas aún sangrantes. El día del funeral, mientras el incienso llenaba la pequeña iglesia de A Coruña y las campanas repicaban con un eco solemne, vi cómo los guardias la acompañaban. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, el rostro pálido, los ojos hundidos. Ya no era la adolescente rebelde que había huido de casa, sino una joven marcada por la dureza de los barrotes y las noches sin consuelo. Durante la ceremonia no me miró, mantuvo la vista fija en el féretro de Víctor, como si solo pudiera reconocer en él un refugio que la vida le había negado. Pensé que al terminar se marcharía sin más, pero esa noche, cuando la casa estaba en silencio y el mar rugía a lo lejos, escuché la puerta principal abrirse con un crujido. Bajé a la cocina y allí estaba ella. De pie, con la chaqueta húmeda por la niebla, sostenía en la mano un sobre con su nombre escrito, el que Víctor le había dejado antes de morir. «Solo quería esto», dijo con la voz baja, casi un murmullo. Yo asentí, incapaz de acercarme demasiado por miedo a que cualquier movimiento brusco la hiciera desaparecer. «Es tuyo», respondí, señalando el sobre. Se quedó inmóvil durante un largo minuto, dándole vueltas entre los dedos, como si el papel pesara toneladas. El silencio era tan espeso que hasta el goteo del grifo sonaba como un martillazo. Entonces levantó la vista y, por primera vez en años, me miró de verdad. No había burla ni desprecio, sino una fragilidad desnuda que reconocí al instante, la misma que había visto en sus ojos cuando era niña y buscaba consuelo tras una pesadilla. Ninguna de las dos habló. No intenté convencerla de quedarse, ni ella me pidió explicaciones. Nos quedamos suspendidas en aquel instante, con la luz tenue de la cocina bañando su rostro cansado. Y entonces, al girarse hacia la puerta, se detuvo un segundo. «Gracias por no rendirte», susurró. El aire se me cortó en el pecho. Quise abrazarla, decirle cuánto la amaba, pero mis piernas no respondieron. Solo pude observar cómo se alejaba, con la silueta difuminándose en la bruma que cubría la calle. La puerta se cerró con un golpe suave, y de nuevo me encontré sola en la cocina, con el eco de sus palabras latiendo como una promesa frágil en mi corazón. Esa noche entendí que aún quedaba un hilo invisible que nos unía, tan fino que podía romperse con un soplo, pero real. Y aunque Clara volviera a desvanecerse en la niebla, su gracias me sostuvo. Era la primera rendija de luz después de tantos años de oscuridad. Meses después de aquel fugaz encuentro en la cocina, la rutina volvió a cubrir mi vida con su manto de silencio. No esperaba nada, aunque cada llamada de teléfono me hacía contener la respiración y cada sombra en la niebla me hacía pensar en ella. Y entonces, una tarde gris de invierno, la vi. Clara estaba sentada sobre las rocas húmedas de la costa, mirando el horizonte donde el mar se confundía con el cielo plomizo. Caminé hacia ella con pasos cautelosos, temiendo que si me acercaba demasiado podría desvanecerse como tantas veces en mis recuerdos. Pero no huyó. Solo giró la cabeza y me reconoció, sin sonreír, aunque tampoco con esa dureza que me había dirigido en el pasado. Me senté a su lado. El viento nos golpeaba el rostro con olor a salitre y las gaviotas chillaban sobre nuestras cabezas. Ninguna habló durante largos minutos. El mar rugía como si quisiera llenarlo todo, borrar cualquier palabra innecesaria. Entonces sentí un roce tímido en mi mano. Miré hacia abajo y vi cómo los dedos de Clara buscaban los míos, con torpeza, como si aquella cercanía fuera un territorio nuevo y frágil. Le devolví el gesto y entrelacé nuestros dedos, dejando que el calor mínimo de su piel se mezclara con el mío. No era una reconciliación completa, no era el abrazo que soñé tantas noches, pero era algo. Un hilo tenue, casi invisible, que nos unía de nuevo.
No hablamos de perdón, ni de futuro, ni de lo que había ocurrido. Tal vez aún era demasiado pronto. Tal vez nunca habría respuestas fáciles. Pero en ese silencio compartido, con la marea subiendo a nuestros pies y el viento arrastrando nuestros cabellos, sentí que la distancia que nos separaba se había reducido un poco. La observé de reojo. Sus ojos avellanas seguían teniendo la misma fuerza, la misma rebeldía, pero en ellos también brillaba una chispa nueva, un destello de algo que preferí llamar esperanza. Ese día entendí que mi historia con Clara no tenía un final cerrado. Era un camino quebrado, lleno de heridas y cicatrices, pero aún quedaba espacio para pequeños gestos capaces de sostenernos. Me aferré a esa certeza mientras el mar seguía rugiendo. Habíamos vivido un recorrido de dolor, de pérdidas y de despedidas, pero todavía había un hilo. Frágil, sí, pero real. Y mientras ella me permitiera sujetarlo, yo no lo soltaría jamás.